Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la penúltima clase que tenemos. Ya nos queda nada para terminar. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a hablar ahora sí de la compatibilidad de los hemocomponentes, ¿sí? En realidad tiene una regla general. Siempre que en realidad se prefiere que el componente sanguíneo a transfundir, acuérdense, sea del mismo grupo sanguíneo, o sea, A, B, O, y el RH del paciente receptor. A ver, si eso no es posible, obviamente que se elige un grupo sanguíneo compatible, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen un cuadro que es crucial para entender, digamos, las opciones cuando no se tiene el mismo grupo, ¿sí? En ese cuadro en realidad que nos muestra que los grupos sanguíneos son, o qué grupos sanguíneos, mejor dicho, son donantes y cuáles son receptores para cada componente. Entonces vamos a hacer un análisis de este cuadrito que ustedes tienen aquí debajo, ¿sí? Ustedes tienen, primero que nada, eh, receptor PG, ¿sí? Que significa glóbulos rojos, que es ahí donde la compatibilidad es más estricta, vamos a decir, ¿sí? El grupo O es el donador universal de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ni antígenos A ni tiene antígenos B en lo que es su superficie. Por eso es un receptor E0, solo puede recibir 0 O, ¿no? Luego tenemos A, que puede recibir A o 0, el B que puede recibir B o 0 y el AB que es el receptor universal, ¿sí? De glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque tiene ambos antígenos, tanto A como B, ¿sí? Y no forma anticuerpos contra ellos. Entonces puede recibir AB, A, B o 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con un grupo sanguíneo, vamos a suponer A, ¿sí? Yo puedo transfundirle un paquete globular de tipo A o de tipo 0, ¿sí? Luego tenemos CP, ¿sí? Que serían las plaquetas, ¿bien? Que acá la compatibilidad no es tan estricta, ¿sí? Como en esta primera de los glóbulos rojos. Idealmente se da el mismo grupo, ¿sí? Pero también a menudo se puede transfundir plaquetas de cualquier grupo, ¿bien? Un ejemplo, si yo tengo un paciente de grupo A, como dije antes, y necesito plaquetas, idealmente, ¿qué buscamos? Un A. Pero si no hay, nosotros podríamos usar, por ejemplo, AB o incluso 0, ¿sí? Un 0 que tiene que ser desplasmatizado, si no hay otra opción. ¿Qué significa desplasmatizado? Que implica que le han quitado la mayor parte del plasma que podría contener anticuerpos. Luego tenemos plasma, ¿sí? Que acá la lógica es inversa, digamos, a los glóbulos rojos, ¿sí? El plasma contiene, acuérdense, los anticuerpos, acá arriba dice, lógica inversa para anticuerpos, ¿sí? Ahí tenemos el grupo 0, que tiene anticuerpos anti-A y anti-B, por lo tanto un receptor 0 puede recibir plasma 0 o incluso A o B o AB, si el plasma no contiene anticuerpos contra los antígenos, digamos, del receptor, ¿sí? Que es algo que ya está en el plasma, no en los glóbulos. Entonces la opción acá, AB, es el donador universal de plasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos ni A ni B. Luego, un paciente de grupo A puede recibir plasma A o AB. Un paciente B puede recibir plasma B o AB también. Y un paciente AB, que es el receptor universal del plasma, ¿por qué? Porque no tiene anticuerpos,
¿sí? Pero inversamente es el donador universal de plasma. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Un ejemplo, a ver si yo tengo, como dijimos, a tu paciente grupo A y necesito plasma, yo puedo usar A o AB. ¿Sí? Si tengo un paciente de grupo 0, puedo usar 0, pero también puedo usar AB. ¿Sí? Porque, como dijimos antes, el plasma AB no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B, ¿sí? Que reaccionen con los glóbulos, digamos, del receptor, ¿sí? Obviamente, a ver, para dar un mensaje, el uso racional en realidad de la sangre y sus componentes es responsabilidad del médico tratante. Eso significa que no se trata de transfundir por transfundir, ¿no? Cada decisión obviamente debe ser cuidadosamente considerada, basándose también en las condiciones obvias del paciente, en los valores del laboratorio y en las indicaciones específicas para cada componente, ¿sí? Por eso decimos que es un acto médico de gran responsabilidad, ¿sí? Ahora, nosotros hemos hablado de la sangre del donante. Ahora vamos a explorar una opción que también es bastante fascinante y cada vez más importante, que es la transfusión autóloga, ¿sí? Que ese es un concepto clave en la medicina moderna. ¿Por qué? Porque la sangre más segura es, sin duda, como nosotros decimos, la propia sangre, ¿no? Bien, entonces la transfusión autóloga, que también es conocida como autotransfusión, es ese procedimiento en el cual un paciente recibe su propia sangre o recibe sus derivados, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La sangre fue obtenida de, del mismo paciente en momentos anteriores, ¿sí? Entonces el paciente asume, vamos a decir, rol de donante y rol de receptor, ¿no? ¿Sí? A ver, no es que todo esto es un proceso automático, ¿no? Requiere de una previa, obviamente, evaluación, autorización del médico tratante, una estrecha coordinación también con el banco de sangre y generalmente se siguen, digamos, los mismos procedimientos de seguridad y de recolección como para cualquier donante, ¿sí? Porque el paciente es, en este caso, su propio donante, ¿sí? Ahora, la transfusión autóloga, ¿sí? Es una parte, digamos, fundamental de las estrategias de ahorro de sangre, ¿no? Porque el objetivo es reducir la necesidad de transfusiones de sangre para donantes externos, ¿sí? Lo cual tiene muchas ventajas. Y esas estrategias también que incluyen una adecuada evaluación clínica del paciente, ¿para qué? Para ver si es candidato, ¿sí? Y qué técnicas son las mejores. Y medidas anestésicas, farmacológicas y quirúrgicas, ¿sí? Técnicas que los médicos, que los cirujanos emplean, digamos, para reducir la pérdida de sangre durante la operación, ¿no? ¿Sí? Entonces, como le dije antes, la sangre propia es la más segura, ¿no? Es la más segura. Y ese principio, en realidad es una estrategia, como les dije, valiosísima en la medicina moderna, que reduce lo que sería el riesgo o los riesgos asociados con la transfusión de sangre de donantes externos, ¿sí? Obviamente que siempre y cuando el paciente sea candidato, ¿no? Bien. Ahora, yo quiero que hablemos de los diferentes tipos de transfusión eh, autóloga, que creo que es este, perdón. Bueno, pensé que lo había puesto. Bueno, no, no importa, no pasa nada. ¿Sí? Mm, bueno, no hay ninguno. No, pensé que había puesto cada uno de los tipos de transfusión, pero no lo puse. Bien, pero se las nombro, no pasa nada. A ver, tenemos diferentes tipos de transfusión autóloga, varias formas
vamos a decir, de realizar una transfusión autóloga, ¿sí? Y obviamente lo que se diferencia es por la técnica y también por el momento en que se recolecta la sangre, ¿sí? Tenemos lo que es DAP, que es depósito prequirúrgico, que cuando se hace. Se realiza en realidad cuando un paciente tiene una cirugía programada, donde se espera una pérdida de sangre considerable. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Dona, o sea, deposita su propia sangre con alteración, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de tiempo? La última donación debe ser al menos 72 horas antes de la intervención, ¿sí? Porque ese tiempo le da al cuerpo tiempo, valga la redundancia, para recuperar y evitar que el paciente entre en cirugía con una anemia aguda por la donación reciente, ¿no? También hay requisitos de hemoglobina, donde el paciente debe tener una hemoglobina de 11 gramos por decilitro o más, ¿sí? Con requisitos previos a la donación. Eso asegura que el paciente esté lo suficientemente sano, digamos, como para donar sin riesgo excesivo de anemia, ¿sí? Entonces vamos a suponer, a ver, un paciente que va a someterse a una cirugía de cadera programada en 2 meses. Su médico y el banco de sangre le permiten donar, vamos a suponer, 2 unidades de su propia sangre en un intervalo de 15 días. Siempre tomando, ¿qué? Suplemento de hierro entre las donaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con esas unidades? Se van a guardar para él y si las necesita durante la cirugía, se va a transfundir o se transfundirá. Después tenemos otro tipo de transfusión autóloga, que es la HNA, hemodilución normovolémica, así se llama, aguda, que se hace cuando, en realidad es una técnica es más inmediata, ¿sí? Donde se extrae sangre al paciente en el quirófano, justo antes de la cirugía o antes de la anestesia, ¿sí? Entonces, mientras se extrae sangre por una vía, simultáneamente por otra vía intravenosa, se administran expansores de volumen, ¿se acuerda? O los cristaloides o los coloides. ¿Para qué? Para mantener el volumen sanguíneo total del paciente, ¿sí? A ver, la idea es que al diluir la sangre del paciente antes de la cirugía, la sangre, digamos que pierda durante la operación, evitará más, o estará, mejor dicho, no evitará, estará mucho más diluida, o sea, tendrá menos glóbulos rojos concentrados. ¿Y qué significa? Que perderá menos glóbulos rojos valiosos. Entonces, después, ¿qué pasa? La sangre concentrada que se extrajo se le reinfunde, ¿sí? Al final de la cirugía. Bien. También para este tipo de donación o de transfusión, se aconseja el uso de suplementos de hierro previo a la intervención para preparar, digamos, a este paciente. Después hay otra que se llama recuperación intraoperatoria, ¿sí? Que es una técnica que se realiza durante la misma cirugía. Se utilizan obviamente equipos especiales que se llaman recuperadores celulares o CalCever, que esos equipos que hacen, recolectan la sangre que el paciente pierde en el campo quirúrgico. ¿Qué pasa luego? Esa sangre pasa por un sistema de filtros, ¿sí? Se lava, vamos a decirlo así, para eliminar coágulos, células dañadas, otros contaminantes, y finalmente se reinfunde al paciente, ¿no? Entonces vamos a suponer una cirugía cardíaca, ¿sí? O una cirugía de columna, qué sé yo, donde se espera una gran pérdida de sangre. En lugar de desechar la sangre que se acumula, este equipo, el CalCever, la aspira, ¿sí? La procesa y la devuelve al paciente. Entonces se minimiza la necesidad de transfusiones de, de banco, ¿no? Banco de sangre. Ahora, ventajas y consideraciones, ¿sí? Ventajas tenemos algunas claras.
Una, la eliminación de riesgo de transmisiones de infecciones, ¿sí? Como es sangre propia, no hay riesgo. No hay riesgo de transmitir enfermedades, VIH, hepatitis, etcétera, que son muchas esas preocupaciones con la sangre de donantes externos. También eliminación de aloinmunización, o sea, no hay riesgo de que el paciente desarrolle anticuerpos contra componentes sanguíneos de otra persona, ¿sí? Lo cual puede también eso dificultar, si no, futuras transfusiones. Y también alternativas interesantes, por ejemplo, para los testigos de Jehová, para quienes sus creencias, digamos, religiosas prohíben la transfusión de sangre de otras personas, la autotransfusión, ¿sí? Especialmente la intraoperatoria, puede ser una opción ética. Ahora, tenemos consideraciones importantes o contraindicaciones o pros. ¿Sí? Pros, perdón, me equivoqué yo, es ventaja y contra sería contraindicación. A pesar de que hay ventajas, no todos los pacientes son candidatos. ¿Por qué? Porque existen contraindicaciones según el estado clínico del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tiene dificultad para adaptarse a la anemia, no lo va a poder hacer. Paciente, digamos, que tiene poca reserva. También las alteraciones serias de la función cardíaca. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca severa no lo va a poder hacer. Alguien que ha tenido patologías respiratorias severas, corono, corona, coro, corono, ay, ¿cómo se dice las enfermedades de las arterias del corazón? Se me fue la palabra. Corono, coronariopatía. Perdón, no me sale. Tampoco lo puede recibir, lo puede hacer una transfusión autóloga, ¿sí? O por ahí un paciente que tiene alguna condición médica que haría que la donación o la hemodilución fuera riesgosa, digamos, para ese paciente, ¿sí? Por eso también el mismo paciente es fundamental que sea evaluado cuidadosamente para determinar tanto los beneficios, como dijimos, como los riesgos, obviamente, en esos procedimientos particularmente, ¿sí? Eh, Ahora hay reacciones adversas, a ver si lo coloqué acá, ¿sí? Reacciones adversas a la transfusión, ¿sí? Eh, ¿Qué son los efectos indeseados que pueden aparecer en un paciente, digamos, durante o después de la administración de cualquier hemodiderivado? Puede ser sangre total, plaquetas globular, eh, paquete globular, plasma, etcétera. Entonces, a ver, algo importante, que a pesar, digamos, de todos los avances en lo que es procedimiento de la sangre, transfundirla siempre conlleva riesgos. Y esos riesgos deben ser cuidadosamente considerados antes de decidir realizar una transfusión. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser, a ver, los síntomas en un paciente consciente, ¿no? Pueden ser muy variados. ¿Sí? A veces son síntomas poco específicos, ¿no? Que dificultan muchas veces lo que es el diagnóstico médico, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Escalofríos, fiebre, sudoración, vómito, ¿sí? Dolor lumbar, más que nada en lo que es la espalda baja, puritos, que sería la picazón, rubor, que sería el enrojecimiento de la piel, cianosis, la coloración azulada de la piel por falta de oxígeno, taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, taquipnea, respiración rápida, ¿sí? Incluso situaciones de shock, o sea, un colapso circulatorio, ¿sí? Y también diatesis hemorrágica, ¿sí? Que sería una tendencia, digamos, anormal al sangrado, como son los moretones, como es el sangrado espontáneo. Esos serían los síntomas, ¿sí? Luego tenemos
ahí se lo había puesto. Bien, los signos. Acá, signos en pacientes conscientes, perdón, en pacientes inconscientes o pacientes, digamos, anestesiados, ¿sí? Y estos síntomas son más limitados, más difíciles de detectar. Un signo es la hipotensión, o sea, la caída de la presión arterial, el sangrado normal, que se llamaba diatesis hemorrágica, ¿sí? Y hay una clasificación didáctica de las reacciones, digamos, adversas, que es según el momento, según la gravedad, según el origen, ¿sí? Según el momento, si es inmediatas o si son tardías, inmediatas se presentan, vamos a decir, esos signos y esos síntomas durante la transfusión o en las horas siguientes, generalmente dentro de las 24 horas o las primeras 24 horas, y las tardías aparecen días o semanas o incluso meses después de la transfusión. Según la gravedad, leves y graves, y según el origen, hace referencia a inmunológicas y no inmunológicas. O sea, inmunológicas causadas por una reacción del sistema inmune del paciente a los componentes de la sangre del donante. En cambio, no inmunológicas es que no están relacionadas con el sistema inmune, sino con otros factores. Por ejemplo, la temperatura, el volumen, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos, a ver, eh, protocolos, vamos a decir, de manejo de las reacciones adversas transfuncionales que, a ver, ese protocolo es crítico en realidad, ¿sí? Debe ser considerado por todo el personal de salud. Entonces, ante cualquier signo, ante cualquier síntoma de alarma durante una transfusión, se debe actuar, ¿sí? Según los criterios médicos, ¿de qué manera? Primero que nada, detener inmediatamente la transfusión. O sea, es lo primero que se va a hacer, es detener la transfusión. ¿Sí? Es lo primero y lo más importante. ¿Bien? Bien. Luego se sustituye el equipo de transfusión por otro. ¿Qué quiero decir? Se pone un nuevo suero con solución salina fisiológica para mantener el acceso venoso, o sea, la vía por donde se estaba transfundiendo y evitar que esa vía se cierre. Tercero, se verifican identificaciones, ¿sí? Siempre a la cabecera del paciente hay que comprobar la identificación del paciente y la del hemocomponente que coincidan, ¿sí? Porque un error en la identificación es una de las causas más comunes de reacciones graves. Luego se evalúa signos vitales y síntomas. O sea, debe registrar adecuadamente la presión arterial, el pulso, la respiración, la temperatura y todos los signos y síntomas que el paciente presente. ¿A dónde? En la hoja de conducción de la transfusión. Quinto, se avisa al médico tratante de inmediato al responsable del paciente, que es el médico tratante. Luego, comunicar lo sucedido al banco de sangre. Es fundamental que, digamos, se avise al banco de sangre para que inicien la investigación y bloquee la unidad transfundida si es que llega a ser necesario. Extraer muestras de sangre y de orina, ¿sí? Por una vía distinta para evitar contaminar la muestra de sangre de la bolsa. Y hay dos tubitos de sangre. Uno sin anticoagulantes, que es para suero, y otro con anticoagulantes, que es para hemograma y otros tipos de pruebas. También enviar todo eso, digamos, al banco de sangre. Las muestras, la bolsa de sangre se estaba transfundiendo con todo su equipo y la hoja de conducción de la transfusión. Luego se abre una investigación en el banco de sangre, una investigación exhaustiva para determinar la causa. Se hace una revisión del proceso, se registra
se hace, perdón, una revisión de los registros previos a la transfusión, se verifica el grupo sanguíneo del paciente, de los hemocomponentes, se realizan tests, ¿sí? En busca de anticuerpos, por ejemplo, adheridos a los glóbulos rojos, ¿sí? Se determina la bilirrubina, bueno, y varias. Se repiten también las pruebas de compatibilidad con sueros previos y posteriores a la transfusión del paciente. Todo eso se hace en lo que es la investigación y luego también se hace una investigación de causa no inmune. O sea, si se descarta la causa inmune, ¿sí? Hay que descartar que contaminación bacteriana en la bolsa, observar el plasma también, ¿sí? Eh, Se considera también defectos de los glóbulos rojos del donante. También se busca descartar lo que sería también hemolisis mecánica, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que sería, a ver, acá las reacciones adversas o inmunes inmediatas, ¿sí? Que son las que ocurren, vamos a decir, por una respuesta del sistema inmune del paciente, que generalmente son graves, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿cuáles son esas reacciones adversas inmediatas? Inmunológicas, reacciones hemolíticas agudas, que yo se la nombré recién. ¿Que la causa cuál es? Una administración de sangre incompatible, ¿sí? Si nosotros le transfundimos sangre A un paciente O, pasa esto, ¿sí? Que es la primera causa de muerte asociada a la transfusión de sangre. ¿Bien? Entonces los anticuerpos del receptor, ¿qué hacen? Destruyen masivamente los glóbulos rojos transfundidos, liberando hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué hace? Daña los riñones y causa coagulación. Otra reacción febril no hemolítica, ¿sí? Que es una de las reacciones adversas más frecuentes, ¿sí? Que en realidad se debe a qué? A la presencia de anticuerpos antileucocitarios y o antiplaquetarios en el receptor, que reaccionan con los glóbulos blancos o plaquetas, ¿sí? Con estas plaquetas contaminantes de la unidad transfundida. Entonces causa síntomas como la fiebre, como los escalofríos, ¿sí? Pero no hay una destrucción, digamos, masiva de los glóbulos rojos. Otra son reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas, vamos a decir, severas, que mayormente es debido a que a la presencia de anticuerpos anti-A en pacientes que tienen un déficit, ¿sí? Ahora, puede desencadenar esto en un shock y ser potencialmente mortal. Luego tenemos las urticarias, ¿sí? Reacciones alérgicas leves, ¿sí? Puede ser contra, a ver, no sé, alguna proteína plasmática. Sí, que los síntomas que causa, a ver, ronchas, picazón, ¿sí? Que en realidad es la segunda reacción adversa más frecuente. Y la otra es el daño pulmonar, perdón, agudo asociado a la transfusión, ¿sí? Que se llama TRALI, que en realidad es transfusión relater acute lung injury, yo mucho para el inglés no sé, ¿sí? Eh, pero en realidad es ocasionado por la presencia de cuerpos antileucocitarios, generalmente del donante contra los glóbulos blancos del receptor o viceversa, que forman en realidad agregados y dañan los pequeños vasos del pulmón, ¿sí? Que esta es la segunda causa de muerte asociada a la transfusión de sangre. ¿Qué causa? Dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, ¿sí? Ahora, tenemos reacciones inmediatas no inmunológicas, que creo que se las coloque acá. Una es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí?
que el origen, o es originado, mejor dicho, por una sobrecarga de volumen, o sea, demasiado líquido transfundido muy rápido, en pacientes a lo mejor con problemas previos en su función cardíaca, en su función pulmonar, o en pacientes de edad avanzada. Entonces, va a causar dificultad para respirar, hinchazón, aumento de la presión. Sepsis, ¿sí? Ocasionado mayormente por contaminación bacteriana de hemocomponentes. Es raro, pero si sucede es muy grave. Hemolisis no inmune, ¿sí? Que la causa es destrucción de glóbulos rojos por factores físicos o químicos, no por anticuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un efecto mecánico traumático es si la sangre se calienta o se enfría demasiado, ¿sí? O se pasa por un equipo con agujas muy finitas, una gran cantidad por presión, ¿sí? Otro es la embolia, ¿sí? Que actualmente es poco frecuente gracias al uso de bolsas y filtros, pero se debe a que la presencia de aire o microtrombos, perdón, que son pequeños coágulos en la sangre almacenada, que puede causar problemas en pulmones y en otros órganos, ¿sí? Y después tenemos reacciones adversas tardías inmunológicas, ¿sí? Que aparecen días, semanas o meses eh, después de la transfusión, que debido a una respuesta inmune que toma tiempo, vamos a decir, en desarrollar. Entonces, ¿cuáles son esas reacciones adversas? Hemolisis retardada, ¿sí? Debido a que a la presencia y a la reacción de anticuerpos amnésicos, anticuerpos que ya existían en el paciente en niveles bajos y que se reactivan muy rápidamente, ¿sí? Que mayormente esos productos de sensibilizaciones anteriores, o sea, por ejemplo, a ver, por un embarazo o una transfusión previa, ¿sí? ¿Qué síntomas causa? Anemia. ¿Qué síntoma causa? Ictericia, o sea, coloración amarillenta. A veces causa fiebre, ¿sí? Días o semanas después. Después está la enfermedad de rechazo, ¿sí? Que es ocasionada porque por la transfusión de linfocitos contaminantes e inmunocomponentes, o sea, glóbulos blancos que pueden atacar del donante, ¿sí? Es muy grave, ¿sí? Y muchas veces es mortal. Bien, causa lesiones en lo que son los tejidos del receptor, como la piel, el hígado, la médula ósea también, ¿sí? Después tenemos púrpura, ¿sí? Trombocitopénica post-transfusional, que la púrpura generalizada, que sangrado en la piel, eh, se da por recuentos muy bajos de plaqueta debido a la presencia de anticuerpos antiplaquetarios, ¿sí? En lo que es el receptor. Luego tenemos aloinmunizaciones, ¿sí? Causada por una exposición del receptor a antígenos extraños del donante, ¿sí? Lo que lleva a la transformación, digamos, de anticuerpos irregulares, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos anticuerpos pueden causar problemas de compatibilidad en futuras transfusiones, entonces se hace mucho más difícil conseguir sangre compatible. Y tenemos inmunomodulación, ¿sí? Que es cuando la transfusión sanguínea podría llegar a tener un efecto en el sistema inmune del paciente, ¿sí? Influyendo, por ejemplo, en la evolución de un cáncer, en las respuestas infecciosas, ¿sí? Que todavía es un campo de estudio bastante complejo. Tenemos reacciones adversas, no, esto no, no, bien, no, esa parte no, porque ya me iría mucho. No, sí, vamos a ver. Tenemos reacciones adversas
tardías no inmunológicas, que solo se las nombro para que lo sepan, que en realidad son las que no están relacionadas, se acuerdan, con el sistema inmune, pero son riesgos importantes, vamos a decir, a largo plazo, que es la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿sí? Que la causa es por un pasaje de agentes infecciosos, sea virales, bacterianos, parasitarios, en la sangre, ¿sí? Que es de gran importancia. Y a ver, aunque las pruebas de detección son muy rigurosas hoy en día, siempre existe un riesgo residual mínimo. ¿Sí? Hablamos de VIH-Sida, hepatitis B, hepatitis C, Zika, Chagas, sífilis, entre otras, ¿no? Y tenemos reacciones adversas de transfusión masiva, que ahí tenemos todo lo que sería cuando se transfunde, digamos, grandes volúmenes de sangre, ¿sí? Puede ocurrir complicaciones adicionales debido a la gran cantidad de sangre y a la velocidad de transfusión. Entonces tenemos alteraciones de la función de la HB, de la hemoglobina, que la hemoglobina almacenada puede no liberar oxígeno tan eficientemente. Tenemos hipocalé, hipocalé, hipocalcemia, está bien. Que también ahí tenemos lo que es el citrato, que es un anticoagulante, eh, que cuando se une al calcio del paciente disminuye todo lo que serían sus niveles y puede afectar el corazón y puede afectar la coagulación. Y después tenemos el incremento, por ejemplo, del amonio y del fosfato. O sea que son productos de desechos que se acumulan en la sangre almacenada. ¿Sí? También puede causar hipotermia. ¿Sí? Si la sangre, digamos, no se calienta antes de la infusión, puede enfriar al paciente. Y eso afecta lo que sería la coagulación y la función cardíaca. ¿Sí? También la toxicidad al plástico, que es raro, pero es una posibilidad porque por los componentes de la bolsa de la sangre. ¿Sí? Y después, por último, tenemos alteraciones de la homeostasis y o hemorragias. ¿Sí? Porque a pesar de transfundir sangre, se puede prestar o presentar problemas de coagulación por dilución de factores, ¿sí? Entonces eso también está bueno para tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero creo que como pudieron ver, a ver, la transfusión es un procedimiento muy complejo y aunque salva vidas, conlleva obviamente una serie de riesgos que el personal de salud debe conocer, debe estar preparado para poder manejarlo. ¿Sí? Entonces se necesita, por ejemplo, la constante vigilancia del paciente durante y después de la transfusión, que eso es primordial. ¿Sí? Yo quiero, antes de terminar la clase, compartir la especialización que comienza, si yo no me equivoco, ahora me voy a fijar bien, mañana a las, yo no me equivoco, es a las 18 o a las 19 horas, ya se los busco porque no les quiero decir cualquier cosa. Acá. Miércoles a las 19 horas va a comenzar promotores de la hemodonación y les quiero compartir este video que también tiene que ver mucho con esto que nosotros estuvimos charlando. Entonces, antes de terminar la clase de hoy, te lo quiero compartir para que quizás a alguno le interesen. Mañana es, como les dije, la primera clase a las 19 horas, está abierta para todo el público, ¿sí? Eh, Seguramente en lo que es el grupo de WhatsApp van a poner un estado donde van a tener el enlace para que ustedes puedan entrar en esta primera clase y quizá a lo mejor puedan inscribirse. Tiene una duración solamente de 3 meses, o sea, ustedes en diciembre van a tener su certificado. Ahí les comparto.
Hola, soy la doctora Gabriela Liendo. Te invito a participar del curso de promotores de la hemodonación en el Instituto Salvador. Anímate a participar en colectas externas de sangre, en promocionar un acto tan digno, honorable e importante como la donación de sangre, lo que te permitirá trabajar en distintos servicios de hemoterapia, hospitales públicos, incluso en áreas de los gobiernos. Comenzamos en octubre. No te pierdas la oportunidad de ser un héroe anónimo trabajando para la sociedad y para diferentes áreas de salud, promocionando la donación de sangre. Gracias. Bien, ese era el videito que les quería compartir y también va a comenzar en el mes de noviembre. Tenemos lo que es auxiliar en hemoterapia, ¿sí? Que también es un curso muy lindo, ese sí dura 6 meses, que también el que lo quiera realizar lo, lo dicta la doctora Guiendo, así que también se pueden inscribir. Bien, chicos, me queda solamente una cosita que no lo voy a dar ahora porque es muy largo y quiero que charlemos de algo la clase que viene, que sería la última, que es todo lo que es Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras hematopopéyicas, perdón, que vamos a hablar mucho de lo que es el Instituto Nacional Central Único y Coordinador de Ablación e Implantes, ¿sí? El INCUCAI. Bien, entonces quiero que hablemos de este registro, que es una base de datos, una lista, digamos, organizada de personas, ¿sí? Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Acuérdense que el 21 de octubre tienen el examen final, ¿sí? Así que nos vemos la próxima clase, que va a ser la última que nos vamos a encontrar, y después solo le quedaría el examen final. Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan muy linda semana y nos vemos el próximo martes, última clase a las 16 horas.